Amados, quiero darles la bienvenida a este sermón. Espero que estemos preparados, amados, que hayamos tomado tiempo esta semana para leer el texto que vamos a estar considerando en esta ocasión. Hemos llegado al final de nuestra serie de verano. Hemos llegado al capítulo número 9 de Nehemías. Les ruego que por favor abran sus Biblias en este capítulo 9 de Nehemías. Amados, hemos estado en este libro por aproximadamente 2 meses, tal vez un poquito más, pero aproximadamente 2 meses hemos estado yendo por este libro. Empezamos en el capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a terminar con el capítulo número 9, hermanos. Y el enfoque de esta serie de verano fue escuchar lo que el Señor tiene que decirnos en referencia a las prácticas de la vida espiritual. Y cuando decimos vida espiritual, todo el mundo tenemos una vida espiritual, ¿cierto? Todo el mundo practicamos ciertas rutinas de nuestra vida espiritual de preferencia, lo que preferimos. Sin embargo, estamos particularmente hablando de, cuando decimos vida espiritual, estamos particularmente hablando de lo que se llama el caminar cristiano, el seguir al Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, con humildad. Ser un seguidor humilde de Cristo Jesús. De eso estamos hablando, de ser un discípulo de Él. Y el deseo nuestro fue escuchar lo que el Señor tiene que decirnos respecto a las prácticas, a las disciplinas que alimentan nuestro discipulado. Hablamos ya sobre la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia y la adoración, particularmente la adoración en grupo, todos juntos, como cuando lo hacemos aquí el domingo por la mañana. También hemos visto en el texto que no se trata solamente de practicar estas disciplinas por practicarlas. Es en extremo importante el fundamento, es en extremo importante el objetivo. Las disciplinas espirituales, hermanos, las prácticas del cristianismo deben de estar basadas en la persona y en la obra de nuestro Señor, quién es Él y lo que Él hace, la belleza del Dios trino del universo. Al mismo tiempo, deben demostrarnos lo que existe en el corazón humano, nuestra necesidad de Dios, la obra de Dios en nosotros, y por último, debe de movernos a la acción. Si nuestro tiempo de oración, si nuestra adoración al Señor cuando nos reunimos, nuestra adoración pública a Dios, si nuestro estudio de su palabra no cumple con estos tres requisitos, entonces no estamos hablando de las mismas prácticas de la vida espiritual. Son otras prácticas, es otra vida espiritual, pero no es el cristianismo, no es el discipulado cristiano. En esta ocasión, capítulo 9 de Nehemías, vamos a hablar, el Señor nos va a hablar sobre una práctica, hermanos, que está un poco, podríamos decirlo así, fuera de moda. Una práctica que hasta cierto punto puede ser dolorosa, puede hacernos sentir incómodos, y es la disciplina espiritual del arrepentimiento y la confesión. Amados, es necesario para nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, que practiquemos el arrepentimiento y la confesión. Voy a ser el primero en decirles, no es algo sencillo, no es algo fácil, y como lo mencioné, puede ser algo doloroso y muy incómodo. Puede ser algo que sea, decimos detrimente en español, no estoy seguro, puede ser algo que aparentemente o de una manera real podría afectar negativamente nuestra autoestima, por ejemplo. Por eso es que con frecuencia encontramos gente que se opone y nos dice, no es muy saludable que confieses o que muestres arrepentimiento. Pero hermanos, y como les digo, soy el primero en admitirlo, es en extremo difícil. Sin embargo, más allá del primer impacto que tiene el arrepentimiento y la confesión en nosotros, más allá de ese trauma que viene de tener que confesar delante de nuestro Dios las cosas que hemos hecho mal,
existe una verdadera transformación espiritual para nosotros. Existe, hermanos, una transformación espiritual significativa del otro lado del trauma, del arrepentimiento y de la confesión. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Nuestro Dios es compasivo y paciente y lleno de misericordia. Nuestro Señor extiende hacia nosotros su gracia. Déjame decirte esto. Si tú estás en desacuerdo con lo que acabo de decir, si tú dices, no, Alex, Dios no es así, déjame decirte que estás viviendo una mentira. No estoy diciendo que sea culpa tuya, no estoy diciendo que sea algo que tú estás fraguando intencionalmente, no estoy diciendo nada de eso, pero no le quita a la realidad de que estás viviendo en una mentira. Jehová es en extremo bueno y generoso y compasivo. Te invito a que por favor consideres lo que el Señor nos va a decir en esta mañana y que después me des la oportunidad de platicar contigo. Porque no solamente es cierto que Jehová es así, si nosotros vivimos en la mentira que niega la belleza de nuestro Señor, entonces lo que va a suceder es precisamente lo que nos dice el apóstol o el autor del libro o la carta a los hebreos. Entonces no vamos a evitar que la amargura eche raíces en nuestro corazón. Esa no es una buena condición para el corazón humano, para tu alma, no es muy buena. No es nada bueno. Así que te ruego, en particular a ti, quien tienes estas dudas sobre el Señor, considera lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Pueblo, consideremos las palabras de nuestro Dios. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 9 de Nehemías. En la pantalla lo van a poder ver en español. Perdón, lo van a poder ver en inglés. Si me permite, lo voy a leer en español. Versículos 1 y 2 de Nehemías. Aún, hermanos, para leer la Biblia, para poder entender lo que nos dice el Señor, eh, necesitamos de su ayuda. Así que, si me lo permite, antes de leer, les ruego que oremos juntos. Nuestro Dios, te damos las gracias una vez más. Has provisto, Señor. Nos has dado lo necesario para que estemos aquí reunidos en tu nombre. A pesar de las diferencias en localidad, estamos en diferentes lugares, Señor, a pesar de las diferencias de tiempo, tú eres quien nos da verdadera comunión contigo y uno con el otro. Te rogamos, Santo Espíritu, entonces ayúdanos ahora, concédenos no solamente escuchar, concédenos entender. Te rogamos que nos transformes. Una vez más, Señor, ten compasión de nosotros. Ayuda a nuestra incredulidad. En el dulce nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados. Este es el versículo 2. Públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Amados, esta es la palabra de nuestro Señor. De una manera parecida al capítulo 8, hermanos, vemos aquí en el capítulo 9 que los israelitas una vez más se han congregado, todo el pueblo se reúne para practicar una disciplina espiritual. El domingo pasado el Señor nos habló de la práctica de la adoración en público, alimentada por el estudio de su palabra. Ahora, de una manera semejante, también vemos aquí el estudio de la palabra del Señor, pero ahora como resultado trae la confesión y el arrepentimiento.
Si tuvo la oportunidad de leer todo el capítulo 9, se va a dar usted cuenta, o de seguro ya se dio cuenta, que este arrepentimiento, esta confesión pública de las transgresiones del pueblo de Dios en contra del Señor, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Tiene un sentido muy formal, muy solemne lo que estamos viendo aquí. Y vemos una, creo que en español decimos letanía, vemos una descripción extensa de todo lo que ha pasado. De hecho, el capítulo 9 de Nehemías es un excelente resumen de la obra de redención de nuestro Dios hasta ese entonces. Y apunta a la obra que está por venir, desde ese punto de vista histórico, apunta a la obra que está por venir con el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver hacia atrás en el tiempo a esa obra que el Señor ya completó. Pero vemos entonces este arrepentimiento público, esta confesión pública del pueblo del Señor. Y aquí está, hermanos, la prueba de que nunca se trató solamente de edificar las paredes. Nunca se trató solamente de la justicia social, nunca se trató solamente de que todo mundo tuviera un lugar en donde vivir. A final de cuentas, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la restauración que el Señor ha traído a su pueblo y la respuesta de su pueblo en arrepentimiento y confesión. Eso es lo que vemos, hermanos. Vemos aquí esta práctica de la vida espiritual que llamamos confesión y arrepentimiento. Y lo leímos en esta parte, la manera en que lo están haciendo los israelitas, el propósito, confesar sus pecados e iniquidades, y a través del capítulo 9, en varias ocasiones se nos dice, ese es el propósito, eso es lo que está sucediendo. Los israelitas confiesan, esto es lo que nosotros hemos hecho, esto es lo que nosotros hicimos mal, nosotros y nuestros antepasados. Amados, podemos nosotros confesar, podemos nosotros arrepentirnos por la condición real de nuestro corazón, pero también debido a la realidad de la belleza de nuestro Señor. Este no es un ejercicio meramente de, ¿cómo decirlo?, mantener las cuentas claras. Esto no es la aplicación de ese dicho que dice, la confesión es buena para el alma, déjalo salir. Solamente ventílalo, decimos a veces. No, hermanos, nosotros nos podemos arrepentir. Nos arrepentimos. Debemos de arrepentirnos y confesar, hermanos, por cómo es nuestro corazón realmente. Por la condición real de nuestro corazón, debemos de arrepentirnos. Pero también lo podemos hacer, y debemos de hacerlo, hermanos, por la realidad de quién es el Señor y lo que Él hace. Existe aquí en este pasaje, en el capítulo 9, una reseña histórica, todo lo que ha sucedido hasta ese momento. Pero entretejida en esa reseña histórica vemos una descripción de quién es Dios, de cómo es Él. Vemos aquí una descripción de la belleza de nuestro Señor. El Dios trino del universo está claramente descrito en este pasaje. Al mismo tiempo, vemos la condición de nuestro corazón. Vemos cómo somos nosotros. Y por eso es que es necesario arrepentirnos. No estamos adulando a Dios, no estamos diciendo cosas solamente para que Dios se tranquilice y ya no esté enojado con nosotros. No es eso, hermanos. Esta es la realidad. Necesitamos arrepentirnos. De las varias maneras en que nuestra condición está descrita aquí en el capítulo, en el capítulo número 9, para mí la que resuena más y personalmente la que me da más lástima, la que me hace decir de plano, man,
¿En qué problema nos hemos metido nosotros mismos? A lo que hacia el final del capítulo dicen los israelitas al confesar al Señor públicamente, toda la nación dice, he aquí, somos esclavos hoy, en este día somos esclavos. Y aquí viene la parte triste. En la tierra que tú, Señor, le diste a nuestros padres para que la disfrutaran, para que disfrutaran de los frutos de esta tierra, los buenos dones de esta tierra. He aquí, en esta tierra somos esclavos. Amados, el Señor nos da bendición tras bendición. Y nuestro pecado toma esas bendiciones y las convierte en ídolos. Toma esas bendiciones y nos esclaviza. Somos esclavos de nuestro pecado. El Señor ha provisto todo lo necesario para nosotros y sin embargo encontramos fácilmente excusa tras excusa tras excusa para no servirle, para no seguirle, para hacer lo que a nosotros nos complace. Aquí en donde deberíamos de ser libres, aquí en donde deberíamos nosotros de disfrutar los dones de esta tierra que el Señor nos ha dado, y déjame hacer una pausa, no estoy hablando de los Estados Unidos. No estoy hablando de esta nación. Esta es una gran nación, ciertamente, pero no es el único lugar en donde Dios bendice a la gente. ¿Ok? Aquí, en este mundo, hermanos, aquí somos esclavos. No era ese el plan. No era. Nosotros, hermanos, hemos creado este estado de pecado y de miseria y nos hemos aventado la cabeza primero. Dice en otras partes la gente que los sacerdotes, los levitas que están hablando por parte del pueblo y confesando delante del Señor, dice ellos, hablando de sus antepasados, ellos no desearon obedecer, rechazaron la obediencia, no tuvieron en cuenta las cosas maravillosas que tú hiciste entre ellos. A eso, hermanos, le llamamos ser cínico, a eso le llamamos ser terco y testarudo. Ellos, sus antepasados, el pueblo de Dios, podía ver claramente lo que Jehová estaba haciendo y ellos decían, never mind, nah, no lo vamos a considerar. Se le debe obediencia al Señor y dijeron ellos, no, ¿para qué? Nosotros podemos hacerlo solos, lo que sea que ellos pensaban que iban a hacer. Esta es nuestra verdadera condición. Y como lo dice aquí en la pantalla, hermanos, es por eso que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar. Podemos confesar nuestro arrepentimiento, hermanos, es debido a esta condición verdadera. Debe de ser. Nos arrepentimos por nuestra verdadera condición. Pero también nos arrepentimos, hermanos. Es posible hacerlo por cómo es nuestro Dios. Una vez más les voy a decir, en este pasaje es una descripción tan bonita de cómo es el Señor realmente. Hay declaraciones bastante formales de quién es Jehová. Tú eres Jehová, solamente tú. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú preservas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te rinden adoración. Este es nuestro Dios. Este es el Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Pero se nos dice también que nuestro Señor está listo para perdonar. Pero tú, Dios, tú estás listo para perdonar, lleno de gracia y misericordia, lento para la ira y abundante en amor eterno. Abundante en amor eterno.
Eres tú, Señor, quien mantiene el pacto y el amor eterno. Y por eso es que el pueblo de Israel dice esto, hermanos, que las situaciones difíciles que hemos pasado no te parezcan poco, Señor. Estas cosas estos tiempos difíciles que han venido sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, nuestros padres, sobre toda tu gente. Tú has sido justo, tú has sido recto en todo lo que nos ha sucedido a nosotros. Tú nos has tratado con rectitud y justicia. Nosotros hemos actuado de manera malvada. Esta es la realidad. Por un lado, debemos de sentirnos, como decía mi madre, mortificados por nuestro pecado. Debemos de darnos cuenta de la terrible situación en la que estamos, completamente perdidos, sin ninguna esperanza aparte de nuestro Señor. Mortificados. Debo sentirme tan avergonzado. Debo de sentirme tan mal por mi transgresión en contra de Dios y en contra de mis semejantes que me siento morir. Así es lo que la palabra quiere decir, mortificado. Al mismo tiempo, por favor escuche, al mismo tiempo, podemos arrepentirnos por cómo es nuestro Dios. Es porque Él es como es por lo que Él es y lo que Él hace que entonces podemos nosotros venir a pedir perdón. Y Él nos lo ofrece. ¿Por qué habría Dios de perdonarnos? ¿Por qué habría Dios de aceptar mi arrepentimiento? Aún mejor, una mejor pregunta. ¿Por qué es que Dios, a pesar de que pudiera aceptar mi arrepentimiento, no habría de castigarme? Porque son dos cosas diferentes. Mi arrepentimiento no garantiza perdón. Y aunque hubiera perdón, de todas maneras, no remueve las consecuencias. Ahorita en un momento hablaremos de esto. Pero ¿qué es lo que motiva al Señor a perdonarme? Es la obra completa de Cristo Jesús, Dios el Hijo, lo que provee el fundamento legal para que Dios pueda perdonarme y al mismo tiempo entonces puede mantener su justicia y expresar su gracia. Al mismo tiempo, en el ministerio completo de Dios el Hijo aquí en la tierra y ahora a la diestra de Dios el Padre, la justicia de nuestro Señor, su gracia y su amor prevalecen. Porque Cristo Jesús pagó por ti, Cristo Jesús pagó por mí. Es por eso que el Señor puede perdonarnos y lo hace. Y por eso es que podemos nosotros arrepentirnos. Podemos mostrar arrepentimiento. Amados, el perdón del Señor hacia su pueblo está garantizado. Lo hemos visto y recuerden, esa es la historia en general de la que estamos hablando. El edificio o la edificación de las paredes era una manera para mostrarle al pueblo que Dios tenía. Nuestro Dios le estaba mostrando a su pueblo que estaba reconciliado con ellos, que los estaba perdonando y que como si nada hubiera pasado. Regresen al Señor. Entonces, aunque la reconciliación es segura, hermanos, eso es 100% segura, necesitamos recordar que enmiendas podrían ser necesarias. En otras palabras, el que yo me arrepienta, el que el Señor me perdone debido a su gracia, no remueve la necesidad aquí en la tierra de hacer enmiendas, de tener que reparar, de tener que pagar de regreso las cosas que hice mal. Si ofendí a alguien, si lastimé a alguien aquí en la tierra, si le causé pérdidas financieras a alguien, si
si creé un problema para alguien, hermanos, aunque Dios me perdone, y lo hace, aunque Dios me reconcilie de regreso con Él, y lo hace, es posible que de todas maneras sea necesario hacer enmiendas. Estas enmiendas, que quede claro, no son para ganarnos el favor del Señor. Estas enmiendas no son para impresionar a Dios de lo bueno que somos y entonces nos perdona. No, estas enmiendas son el resultado de un corazón agradecido, de un corazón seguro en el amor del Señor, en el perdón del Señor. De hecho, estas enmiendas es algo que el corazón que ha sido perdonado, el corazón que ha confesado, se ha arrepentido, está deseoso por hacer. No, los israelitas pasaron años en el exilio. Pagaron un gran precio como nación el haberse rebelado en contra del Señor como nación. No es un pase gratis, no es de que ya solamente pide perdón y ya para adelante. Lo cual es algo muy común hoy en día, ¿cierto? Y lo vemos, perdón, principalmente en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero también, desafortunadamente, en los adultos. Creemos que por solamente decir, oh, perdón, oh, lo siento, I'm sorry, y ya, se acabó el problema. Como decimos en inglés, I'm off the hook, ¿cierto? Ya no tengo, ya te dije que me perdones y tienes que perdonarme, así que, hey, let's move on. No, hermanos, no funciona así. La reconciliación es segura debido a quién es Jesucristo. El arrepentimiento es necesario, pero es posible, dependiendo de nuestra transgresión, es posible que sea necesario hacer enmiendas. ¿Qué otras características tiene entonces la confesión y el arrepentimiento? ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Cuáles son las características de esta disciplina de la vida espiritual, de esta práctica de nuestro discipulado? Bueno, dos cosas. Lo primero es esto, hermanos, vemos que nuestro arrepentimiento debe de ser formal, debe de ser, como dice la pantalla, ah, debe de haber evidencia, es lo que llamamos confesión. Tiene que ser evidente y tiene que ser formal. Los israelitas se reunieron todos, ¿cierto? Y estuvieron todos juntos. Y si seguimos leyendo a partir del versículo número 2, nos vamos a dar cuenta de esta formalidad y de esta evidencia. No solamente se reunieron, hermanos, dice, y todos los israelitas se separaron de las personas, de los extranjeros, empezaron a confesar los pecados e iniquidades de sus padres. Estuvieron en este lugar y leyeron del libro de la ley del Señor por un cuarto del día, por 6 horas. Un sermón un poco largo. Por 6 horas estuvieron leyendo sobre la ley del Señor. Y por otro cuarto del día hicieron confesión y adoraron a Jehová, su Dios. Fue una reunión un tanto larga. Fueron 12 horas. 12 horas de escuchar lo que la ley decía, escuchar lo que la Biblia les estaba diciendo, 12 horas de adorar al Señor y de confesar al Señor, confesar sus pecados. Vemos que es evidente cómo se sienten, es evidente, por eso le llamamos confesión. El arrepentimiento es algo que sucede dentro de nosotros, ¿cierto? La confesión es la expresión pública de ese arrepentimiento. Y tenemos aquí los dos, y van juntos, hermanos, no podemos separar uno del otro. Van juntos. Entonces, el arrepentimiento y la confesión son aquí presentados de una forma evidente, es claro que está sucediendo. Es claro, no solamente es lo que dicen, no solamente es que están reunidos, el texto que leímos nos lo muestra. Ayunaron, se vistieron de luto y se pusieron ceniza en la cabeza. Todo esto indicaba ese arrepentimiento, lo mal que se sentían. Y era una manera para expresarlo públicamente. Estaban mortificados. Se estaban preparando para la tumba. No estaban comiendo ropa muy incómoda, se vestieron de luto y ceniza sobre la cabeza. Era manera de expresar públicamente cómo se sentían. Luego escuchamos la confesión.
realmente lo dijeron: Señor, tú eres justo, nosotros hemos actuado de una manera malvada. La confesión, hermanos, el arrepentimiento tiene que ser evidente y tiene que ser formal. ¿Qué tan formal? Aquí los israelitas nos dicen a nosotros los presbiterianos: hazte a un lado, quítate que ahí te voy, como se dice vulgarmente. Porque una cosa que se dice de nosotros los presbiterianos es de que somos um, muy formales y tenemos procedimientos para todo y todo lo ponemos por escrito. Bueno, aquí al final del capítulo 9 es exactamente lo que se nos dice. Debido a todo esto, hacemos un pacto firme por escrito, un documento sellado con los nombres de nuestros príncipes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes. Básicamente lo que están diciendo el pueblo del Señor es: hemos dicho todo esto, Jehová ha sido bueno y justo, nosotros hemos sido malvados y rebeldes, Jehová por su gracia nos va a perdonar, es Él quien guarda el pacto y ahora nosotros hacemos este pacto. Señor, vamos a buscar la santidad, Señor, vamos a buscar el honrarte, ten misericordia de nosotros. Firmado, lo ponen por escrito y ponen los nombres de todas las personas, los líderes que están representando al pueblo del Señor, así de formal. Tenemos que hacerlo así nosotros. Obviamente no, hermanos, vivimos en un tiempo, en una cultura diferente. Sin embargo, en nuestro contexto cultural, nuestro arrepentimiento debe de ser evidente y debe de ser formal. Aquí en Cristo eso es lo que hacemos cada domingo, ¿cierto? Juntos nos arrepentimos, juntos confesamos, lo hacemos de manera pública, parte de nuestro servicio de adoración. Pero también tenemos que hacerlo de manera personal, cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué más podemos ver sobre esta práctica del arrepentimiento, de la confesión? Hermanos, estas son las buenas noticias. Si hay arrepentimiento, perdón, si hay perdón, sí lo hay. El Señor es misericordioso. Y debido a quién es Jesucristo y lo que Él hizo, debido a quién es Jesucristo y lo que está haciendo, debido a quién es Jesucristo y lo que va a hacer, va a regresar pronto, es que el Señor nos da su perdón. Entonces, hermanos, nuestro arrepentimiento debe de celebrar, debe tener la esperanza puesta en la persona y la obra de nuestro Dios. Debemos de estar conscientes y celebrar y gritar de gusto: gracias al Señor, Él me ha perdonado. Soy libre de mi propio pecado, soy libre de mi propia esclavitud. Nos lo dice al principio el texto, que los israelitas estaban adorando al Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por permitirnos arrepentirnos. Gracias, Señor, porque eres bueno y compasivo y nos consta. Nuestro arrepentimiento, entonces, hermanos, lo que debe celebrar la belleza de nuestro Señor, su persona y su obra. Nuestro arrepentimiento debe de tener la esperanza puesta en quién es el Señor, quién es el Dios trino del universo, qué es lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han hecho para la gloria de su nombre y para nuestro beneficio. No se trata de nuestras emociones. No se trata de qué tan conmovido estamos domingo a domingo. Se trata de reconocer: esta es nuestra condición verdadera. Se trata de reconocer: Jehová es de esta forma: santo, 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 justo y recto. Y nosotros no lo somos. Pero debido a su gracia es que Él nos concede su perdón. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué tenemos que confesar? ¿Qué enmiendas
son necesarias. Necesitamos pensarlo seriamente, hermanos. En momentos como estos, en los que la situación es difícil en nuestra nación. En momentos como estos, antes de acusar a otras personas, consideremos qué es lo que estamos haciendo nosotros. Antes de ver todos los defectos que las otras personas tienen, consideremos cómo es que nosotros hemos pecado en contra de nuestro Señor. Quiero aprovechar este momento, si me lo permite, para confesar, para arrepentirme delante de ustedes. En particular, me interesa pedirles perdón a aquellos a quienes he ofendido. Yo sé que he ofendido a mucha gente. Amados, estoy consciente de que no les he amado bien, no les he servido bien. Y les ruego que me perdonen. Si existe algo que yo pueda hacer para enmendar mis faltas en contra de ustedes, por favor, hágamelo saber. Con la ayuda del Señor voy a hacer lo posible por corregir mis caminos. Les ruego que me perdonen. Lo único que quiero decir aparte de eso, y no es una defensa, solamente quiero decirlo porque es la verdad. Nunca ha sido mi intención, hermanos. Nunca he deseado hacerle daño a nadie en particular, al menos no conscientemente. Nunca ha sido mi intención lastimarlos. Y esa es mi frustración. Mi frustración es que tengo este deseo tan grande de servirles a todos ustedes, a sus familias, de, de ser fiel con lo que el Señor me ha dado y con lo que el Señor me ha permitido conocer, saber. Pero hermanos, soy un torpe y lo he hecho mal. Le doy gracias a Dios por la amistad de todos ustedes, por la compasión de todos ustedes, por la generosidad de todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Si hay algo que pueda yo hacer, por favor, hágamelo saber. Me gustaría enmendar cualquier falta que yo haya cometido en contra de ustedes. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermanos? Cada uno de nosotros. ¿Qué enmiendas son necesarias? Pidamos al Señor que nos bendiga, que nos ayude a arrepentirnos, a confesar, a enmendar. Oremos juntos. Nuestro Dios, te alabamos. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu compasión. Oh, Señor, escucha ahora nuestra confesión. Danos la fuerza necesaria, Señor, para arrepentirnos. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a mostrar la evidencia de ese arrepentimiento. También, Padre, te suplicamos, ayúdanos a celebrar la esperanza que tenemos en ti. Tu perdón es para siempre. Tu amor nunca se va a agotar. Ayúdanos, bendícenos. Señor, como dice tu palabra, te suplicamos que nos perdones y al mismo tiempo ayúdanos a perdonar a aquellos quienes nos han ofendido. Que tu gracia sobreabunde en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Recuerde el próximo domingo, Job, capítulo 1. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas de esta vida?
Invita a sus amigos a que vean nuestros videos en línea o que nos acompañen en el edificio. Seguimos teniendo los servicios en persona, 10:30 de la mañana. Estamos guardando la distancia, estamos usando el tapabocas, estamos usando hand sanitizer, estamos haciendo muchas cosas para eh, estar lo más seguro posible y contribuir a detener esta pandemia. Pero hermanos, es necesario congregarnos para adorar, así que espero que nos acompañen de una u otra forma en el inicio de nuestra nueva serie. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.